Solo amigos, hay que echar un vistazo atrás en el tiempo para darnos cuenta que ciertos misterios e historias han acompañado a la humanidad desde la misma noche de los tiempos. La creencia en aspectos sobrenaturales o las historias que hicieron algunos historiadores y que recopilaron en la antigüedad sobre sucesos extraños es algo que ha quedado como auténticas crónicas de lo enigmático. En Grecia los augurios, los oráculos ofrecían la posibilidad de vislumbrar el futuro, pero esto es solo una parte del abanico de misterios que nos ofrece el mundo antiguo, y es por eso que esta noche vamos a conocer algunos secretos y curiosidades de ese mundo con Denis Toupas. Y hay algo que tú me comentabas, que era el misterio de ciertos rituales, que eran los rituales eleusinos. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Así es, los misterios eleusinos son seguramente uno de los mayores enigmas de la antigüedad, y seguro que el mayor en lo que respecta a la creencia de los antiguos griegos. Para ubicarnos, Eleusis fue una población cuyo santuario, ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Atenas, fue el epicentro de uno de los ritos sagrados que se realizaron nada menos que por más de 2000 años. Y eran unos ritos de los cuales, el fin no lo sabemos, pero eran unas ceremonias que ofrecían a los integrantes la promesa de entender los secretos de la vida, la muerte y la resurrección. Pero para entender bien el propósito de estos mitos, cabe recordar uno de los momentos más emblemáticos de la mitología griega, que es nada menos que el rapto de Perséfone. Y ahora explicaré por qué. Si quieres, muy rápidamente repaso qué dice este mito para aquel que no lo sepa, que no lo recuerde. Adelante. El mito de Perséfone nos cuenta cómo la hija de Deméter, que era la misma Perséfone, se encontraba un buen día recogiendo flores en un prado, cuando de repente de la tierra se abrió una brecha y emergió Hades, montado en un carro con 4 caballos, Hades el dios del inframundo, quien la secuestró y se la llevó con él a su reino, al reino del inframundo, ¿no? No sin antes la pequeña, desafortunada, pegar un grito que alertó a la diosa Deméter, pero cuando la diosa llegó al lugar no había ni rastro de ella, ¿no? Entonces, Deméter, que era la diosa de la fertilidad, se vio sometida pues a un tormento por perder a su hija de meses, hasta el punto que dejó de cumplir sus funciones divinas. Y claro, como diosa de la fertilidad, esto se vio reflejado en la naturaleza. O sea, las cosechas se marchitaron, los campos se volvieron estériles, y bueno, esto llevó a una hambruna y a un caos en la humanidad que hizo perecer a muchos de hambre y enfermedad. Esto duró meses donde Deméter vagó por la tierra en busca de su pequeña, sin descanso ni consuelo, hasta que finalmente descubrió, gracias a Helios, el dios del sol, el dios que todo lo ve, que su hija estaba en el inframundo. Helios se apiadó de ella y le reveló que efectivamente Perséfone se encontraba en el inframundo y había sido raptada por Hades. Entonces Deméter, furiosa, ¿qué hizo? Pues pedir a Zeus, que era el dios más poderoso, el dios de dioses del panteón olímpico, bueno, pues que mediara, que interviniera para que su hija fuera devuelta. Entonces Zeus, al ver la situación en el mundo de los mortales, envió a Hermes el mensajero, al inframundo, para negociar ese regreso de Perséfone. Entonces Hades, al ver la presión de los dioses, no tiene otra opción que dejarla ir, pero, muy astuto él, lo que hace es dar un fruto, una granada a Perséfone antes de irse. Y Perséfone comió algunos granos. Y este gesto, que aparentemente puede ser inofensivo, tuvo un gran significado, porque se decía que todo aquel que comiera algo del inframundo quedaba ligado a él para siempre. De este modo, Perséfone fue liberada efectivamente, pero claro, volvió con su madre, justamente en Eleusis, fue el lugar donde se reunieron, pero el hecho de haber comido granos de esta granada significaba que tenía que pasar parte del año en el inframundo con Hades, y el resto pues con Deméter, ¿no? Y esto es como los griegos explicaban el ciclo mitológico del cambio de estaciones. O sea, cuando Perséfone estaba con Hades en el inframundo, Deméter sufría y la tierra se volvía estéril, que eso sería el invierno, ¿no? Y cuando Perséfone regresaba, la alegría de Deméter de tener a su hija hacía que la naturaleza floreciera de nuevo y simbolizaría la primavera y el verano. Esa es la historia, pero también están esos ritos, como dices, secretos, de los cuales no sabemos mucho, pero sí que había peregrinos que llegaban de toda Grecia a hacer esos ritos extraños eleusinos. Exacto. He hecho esta introducción del mito de rapto de Perséfone porque es que los misterios eleusinos
digamos que giraban en torno a este mito. O sea, en Eleusis, la historia de la separación y el reencuentro entre Deméter y Perséfone se recreaba y se vivía de forma ritual, llevando incluso a los iniciados a experimentar ese dolor de la madre de Deméter al perder a su hija, pero también la esperanza del reencuentro y la resurrección. Y de hecho, en última instancia, a los iniciados se les enseñaba un secreto que desconocemos por desgracia, debido a que estaban sujetos a un juramento de silencio sobre lo que había después de la muerte, ¿no? Lo que había más allá de la muerte. Pero, si te parece, vamos a hablar de cómo se realizaban esos ritos, lo que sabemos. Venga. Porque esos ritos se dividían en dos fases principales. Había Estaban ritos, los misterios menores. había ritos mayores y ritos menores, ¿no? Correcto, correcto. Cada uno tenía su conjunto de ceremonias y ritos, pero en última instancia culminaban en la revelación de esos secretos que, como digo, desconocemos. Los ritos menores se llevaban a cabo en el mes de Antesterión, que sería nuestro febrero-marzo más o menos, aunque hay un poco de polémica, hay quien dice que era octubre, pero bueno, la mayoría de expertos coinciden en que sería febrero-marzo más o menos. Y no se realizaban en Eleusis, sino cerca de Atenas, en el río Iliso. Eran unos ritos que básicamente tenían un carácter preparatorio y estaban destinados a purificar a los candidatos para esa gran iniciación que tendría lugar meses después en Eleusis, en los ritos mayores, ¿no? Durante esos ritos menores, bueno, los iniciados, digamos, realizaban una serie de rituales cuyo simbolismo estaba sobre todo ligado a la purificación, a la expiación de pecados, y también era muy importante el ayuno ritual, que evocaba el duelo de Deméter cuando perdió a su hija, y, como digo, servían como preparación para la gran experiencia que serían los misterios mayores. Entonces, los misterios mayores tenían lugar en el mes de Boedromión, que sería nuestro septiembre-octubre, más o menos, estas fechas, y duraban 9 días. Eran unas ceremonias que comenzaban en Atenas, y esto lo sabemos por documentos epigráficos, donde se reunían los iniciados para marchar en una solemne procesión de unos 20 kilómetros, que era la distancia que había entre Atenas y Eleusis, por lo que llamaban el Camino Sagrado, que conectaba estas dos poblaciones. Era una procesión, como podéis imaginar, pues llena de simbolismo. Se buscaba recrear también el viaje de Deméter en busca de su hija, ¿no? Antes de que el dios Helios, como he dicho, le dijera que estaba en el inframundo. Y bueno, durante este trayecto los integrantes portaban antorchas, entonaban cánticos y realizaban sacrificios también. Y bueno, lo convertía todo en una experiencia pues de profunda devoción. Entonces, el momento, digamos, más especial y más esperado de los misterios mayores tenía lugar ya en Eleusis, en la población de Eleusis, en el santuario, en el Telesterion, que era una enorme sala subterránea que estaba diseñada para albergar a los miles de iniciados al mismo tiempo. O sea, Era un espacio... había miles de personas. Había miles de personas. Piensa que cualquier persona que tuviera más de 18 años y que hablara griego podía iniciarse en los misterios. Y claro, se rezaba anualmente, entonces eran una congregación de miles de personas. Estas miles de personas llegaban al Telesterion y era un espacio, como digo, subterráneo, oscuro y sagrado, donde se realizaban las ceremonias más secretas, aquellas que no conocemos, ¿no? En cualquier caso, estos 9 días se llevaban varios rituales, danzas, cánticos, de todo tipo que no conocemos por desgracia, y en última instancia, estos iniciados tomaban una sustancia y veían alguna visión, alguna alucinación, que ahora hablaremos de eso también, donde se les revelaba ese secreto que no podían decir después de los misterios. Ese secreto que les daba una comprensión del ciclo de la vida y la resurrección, porque no olvidemos que al final todo esto era una alegoría del mito de Perséfone y Deméter, ¿no? Al igual que Perséfone bajaba al inframundo, es decir, moría, y luego volvía a la vida, ellos creían que con el alma ocurría lo mismo, que podía morir, pero que luego había una resurrección, había algo nuevo. Uh-huh. Y esto es lo que se les revelaba, que, como digo, no sabemos. Comentas una sustancia extraña. ¿Sabemos qué tipo de sustancia era esa que tomaban? Sabemos que se llamaba Kikeon y que era una bebida que los iniciados tomaban durante las ceremonias. Y hay investigadores que creen que podía haber estado compuesta por cebada fermentada y poleo con algún elemento de... no recuerdo ahora el nombre, pero era un hongo con efectos alucinógenos. Entonces, eso se explicaría esas visiones. ¿Y con ello intentaban averiguar, por ejemplo, lo que había más allá, una vez que se traspasaba el umbral de la muerte? Eso es lo que no sabemos, pero se cree que sí. Se cree que lo que aprendían en estos, digamos, misterios, al final, en última instancia, pues era ese secreto que había después de la muerte. En cualquier caso, las fuentes literarias nos cuentan que, a pesar de no saber
lo que se enseñaba, cuando esos iniciados volvían a sus hogares, a la vida normal, lo hacían como personas, digamos, completamente transformadas. O sea, como que tenían, digamos, la certeza de que sabían que había después de la muerte, estaban convencidos de ello, y vivían esperanzados de una vida después de esta. Qué curioso. ¿Y cuándo se pierde todo eso? ¿Quizá con la entrada del cristianismo, por ejemplo? Correcto. El santuario de Eleusis continuó activo durante época romana. De hecho, varios emperadores acudieron a él y contribuyeron a su expansión. Pero, como dices, con la irrupción del cristianismo es cuando poco a poco cae en declive, ¿no? Concretamente con el código de Teodosio, que Teodosio fue el emperador que prohibió los ritos paganos. No fue el primer emperador cristiano, pero sí que fue el que ya tomó cartas en el asunto contra el paganismo. Y, bueno, incluso llegó a destruir varios santuarios paganos, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre ahora, Delfos o Dodona. En Dodona, en Epiro, que se dice que había un árbol sagrado, pues lo mandó cortar. Pero la estocada final fue casi en el siglo V, cuando Alarico y sus godos entran por Grecia y saquean el templo y, bueno, el santuario, y ya nunca se reconstruyó. Y ahí, bueno, pues se apaga para siempre las llamas que simbolizaban el regreso de Perséfone al mundo de los vivos. Quizá algún día descubramos el secreto de esa sustancia tan extraña y esos rituales que parece que ofrecían a miles y miles de personas la sabiduría para conocer qué hay al otro lado. Luego vamos a hablar de fantasmas, luego vamos a hablar de esa creencia. Yo antes nombraba Lemuria y ese tipo de rituales extraños, pero has nombrado una cosa que me parece interesante, árboles sagrados. ¿Es cierto en la antigua Grecia que se utilizaban, por ejemplo, yo he leído el roble como instrumento para comunicarse con Zeus o con los dioses? Sabemos que había árboles que estaban consagrados a ciertas deidades. Por ejemplo, el ciprés, que es un árbol que vemos hoy en día en los cementerios nuestros cristianos, estaba consagrado a la diosa Hécate, que era la diosa, pues, un poco de la muerte o del inframundo. Luego, el tema de que haya árboles concretos que sirvieran para conectar con los dioses, el único ejemplo que a mí se me ocurre es el de Dodona, que es justamente el que Teodosio mandó cortar, que era el árbol sagrado, ¿no? Que, bueno, de eso era un centro religioso de los más importantes de Grecia, no a nivel de Delfos, pero sí que estaba, pues, seguramente de los más importantes. No sé si segundo o tercero, pero ahí andaba. Seguimos en Grecia porque hay algo que llama la atención y seguramente te habrán preguntado incluso a través de tu canal, ¿no? Porque esto quizá ha traspasado esa línea de tiempo y tiene que ver, y has nombrado a Delfos, ¿no? Y cuando hablamos de Delfos nos suena al oráculo de Delfos y nos suena a los augures y nos suena a ese tipo de rituales que buscaban ver más allá, averiguar el futuro. ¿Qué sabemos se conseguía realmente poder vislumbrar algo de lo que está por venir? A ver, Delfos fue para los griegos el ombligo del mundo. Era digamos, el centro de su mundo. Y en Delfos estaba la Pitia, que era una sacerdotisa de Apolo. Estaba, digamos, el templo de Apolo. Y todos los grandes personajes acudían allí para que les diera consejos o algún tipo de mensaje que les guiara en su vida. No solamente eso, sino que también cuando fundaban ciudades o poblaciones nuevas, antes tenían que consultar al oráculo. Sus respuestas solían ser ambiguas y a menudo difíciles de interpretar. Entonces requería de sacerdotes que ayudaran o que supieran, digamos, interpretarlo mejor que la gente sencilla, ¿no? Pero sí que sabemos que los líderes de todas las polis, y generales y personas de toda condición, acudían al oráculo y le consultaban para tomar decisiones de gran importancia. Ya digo, desde la fundación de colonias, incluso hasta cuándo hacer la guerra. Claro, ¿era tan importante entonces la magia en esa época para llegar a no tomar decisiones sin pasar por los oráculos? Era muy importante. Los griegos se caracterizan por no ser un pueblo especialmente supersticioso, pero sí que tenían sus creencias y las respetaban. Y era muy importante además respetarlas. Vamos, si te parece, a hablar de esa creencia sobre fantasmas o sobre espíritus. Yo antes nombraba esos espíritus inquietos. En Grecia hay historias de fantasmas. ¿Se creía en los espíritus? ¿Que estos podrían regresar incluso? Por supuesto que sí. Tenemos relatos, de época romana, pero en Grecia. Ahora contaré uno, bastante curioso. Pero es importante decir que en la antigua Grecia las creencias sobre fantasmas y el más allá estaban profundamente conectadas con la importancia de los ritos funerarios. O sea, para los griegos, un entierro adecuado era una muestra de respeto hacia los muertos y además era una necesidad
para asegurar que el alma del difunto pudiera encontrar la paz. Y si no se realizaban los rituales pertinentes, apropiados, se creía que el alma podía quedar atrapada en el limbo. Antes me nombrabas los lémures, ahora hablaré un poco de los lémures, pero sería un poco esto, aquellas almas que quedaban en el limbo, en el mundo de los vivos, pero deambulando, ¿no? Eran almas que solían haber sido enterradas sin los rituales apropiados. ¿Se les tenía miedo a estos espíritus en caso de que aparecieran? O había yo he leído también por ahí que se comentaba que los espíritus también podrían tener un propósito positivo cada vez que volvían. A ver, habían varios tipos de espíritus. Por ejemplo, en el relato de Plinio, en sus cartas a su amigo Licinio Sura, cuenta una historia que sí que deja entrever que los griegos y los romanos tenían cierto miedo y cierto pavor a los fantasmas. Y es que Plinio le cuenta una historia donde hay una casa en Atenas, además en una zona muy bien ubicada, que aparentemente está encantada. Y se empiezan a escuchar ruidos extraños por la noche, se escuchan sonidos metálicos que se arrastran por los pasillos. Bueno, ruidos que al principio eran distantes, pero que se iban intensificando cada vez más y más y más, hasta que finalmente aparecía un espectro. Entonces cuenta Plinio que los inquilinos de la casa les era imposible dormir, hasta el punto que decidieron dejarla, decidieron ponerla en alquiler o venderla, por si algún desafortunado que no conociera lo que ocurría, pues se atrevía a comprarla o a alquilarla, ¿no? Entonces cuenta Plinio en su carta que llegó a Atenas el filósofo Atenodoro porque todo el mundo evitaba esta casa. O sea, esto responde a tu pregunta de que la gente sí tenía miedo a los fantasmas, en la antigua Grecia, antigua Roma, pero cuenta que llega el filósofo, como digo, Atenodoro, claro, un hombre racional, escéptico, un filósofo estoico, de hecho, y que, claro, al enterarse de esto y al ver el bajo precio de la casa, intrigado, lo que hace es alquilarla para investigar lo que está ocurriendo, con su mente filosófica y racional, ¿no? Entonces cuenta Plinio que en su primera noche, nada más alquilarla, se fue él solo a la sala principal, llevando consigo una lámpara y algunos utensilios para escribir, tablillas de cera y algún cálamo, ¿no? Para estar un poco, digamos, entretenido, para no ser presa de la sugestión. O sea, fíjate la mentalidad del filósofo, ¿no? Entonces cuenta que pasada la medianoche se empezaron a escuchar esos sonidos de cadenas y Atenodoro, lejos de sucumbir al pánico, ¿no? Lo que hace es mantener la calma y seguir escribiendo y ignora el ruido. Entonces ve que el ruido se va intensificando cada vez más y más y más, hasta que finalmente aparece ante él, tal y como le habían descrito, un anciano encadenado, delgado, desaliñado, y el fantasma, en silencio, le hace una señal con el dedo, invitándolo a seguirlo. Le dice, ven, ven. Entonces Atenodoro, lejos de asustarse, lo que hace es un gesto y le dice que espere, que está escribiendo. El fantasma le insiste, y finalmente Atenodoro pues se levanta, toma su lámpara, ¿no? Y sigue al espectro. Total, cuenta Plinio que el fantasma lo conduce al patio de la casa, donde de repente se detiene en un punto y se desvanece. Entonces Atenodoro, muy hábilmente, lo que hace es coger algunas ramas que hay por el suelo y marcar el lugar exacto donde el fantasma se desvaneció. Al día siguiente, lo que hace el filósofo es acudir a los magistrados de la ciudad, a los que mandaban, ¿no? Les cuenta lo sucedido y les pide, por favor, que excaven en el lugar donde el fantasma había desaparecido, que era el lugar donde él había marcado. Entonces le dan permiso y, para sorpresa de todos, se encuentran allí los restos de un cuerpo humano atado con cadenas, tal y como el fantasma había aparecido. Entonces, al parecer, los huesos pues habían sido enterrados de una forma clandestina, ¿no? Y claro, cuando ya se le da el ritual funerario pertinente, pues el fantasma deja de aparecer en la casa. Historias, desde luego, que vistas desde el ámbito moderno, estaríamos hablando de sucesos que tienen que ver con estas fantasmagorías o estas experiencias tan extrañas que hay mucha gente que dice y asegura haber vivido. Antes comentabas Lemuria, la festividad de Lemuria, la festividad de los espíritus. ¿Por qué se realizaba? En Roma hablamos, ¿verdad? Sí, en Roma. A ver, en Roma había la creencia de dos tipos de espectros o entidades sobrenaturales, que eran los lémures y las larvas, que tenían una cierta diferencia. Se suelen confundir, pero eran diferentes. Porque los lémures eran espíritus que, al igual que este anciano de Atenas, no habían encontrado un descanso en paz. O sea, eran espíritus a menudo asociados con personas que murieron o bien de forma violenta o que no habían recibido, como digo, los ritos funerarios apropiados, ¿no? Y, claro, en lugar de descansar en paz, pues quedaban atrapados en el mundo de los vivos, deambulando en el limbo. Y eran vistos como espíritus, bueno, vengativos, sí, que podían llegar a causar daño a los vivos, sí, pero que no eran tan, digamos, malignos como las larvas, que ahora veremos que sí que eran malignas. Entonces, la Lemuralia que comentabas era una festividad que se celebraba en mayo
y que tenía el fin de apaciguar a esos espíritus. Porque dentro de que eran malvados, se les podía apaciguar. Entonces lo que hacían, bueno, en lo que consistía esta festividad, era que el pater familia, el padre de la familia, el que mandaba en la casa básicamente, se despertaba de noche, lanzaba, no recuerdo ahora qué eran, hacía un ritual básicamente para que los lémures no perturbasen la paz del hogar, porque se decía que si no se realizaban esos rituales, los lémures podían manifestarse y podían molestar. Podían hacer ruidos en casas, podían mover utensilios de cocina, podían provocar caídas, estruendos. Bueno, lo que hacía básicamente era una señal de descontento. Entonces, estos rituales en la Lemuralia era para apaciguarles y para garantizar que no perturbasen la paz del hogar. ¿Y las larvas? Las larvas eran vistas en Roma como espíritus muy oscuros y temibles, y que al contrario de que los lémures sí que podían estar vinculados a antepasados de la familia, y que casi siempre eran considerados espíritus malignos. O sea, eran espectros que venían al mundo de los vivos para aterrorizar e incluso para dañar. O sea, se les describía como entidades monstruosas, malignas, y que estaban asociadas con las peores pesadillas del inframundo. O sea, mientras los lémures eran espectros que en ocasiones podían ser apaciguados mediante rituales, las larvas no. Las larvas representaban el caos y el terror absoluto. De hecho, San Agustín las describía como espíritus que se alimentaban de la locura y del sufrimiento de los mortales, y que eran seres que podían provocar enloquecimiento y enfermedad, solo con su mera presencia. O sea, eran lo peor de lo peor, y no había forma de apaciguarlas. Fíjate, no sé si tendrá algún tipo de relación, ya me dirás o no, pero estamos muy cerca a esto que en el mundo celta se llama Samhain, ahora se le denomina Halloween, pero en definitiva es el mundo de los muertos que llegan, que acuden a casa y que se realiza un ritual de manera que solo puedan entrar en el hogar en esas fechas de Halloween o de Samhain o Samhain, pues aquellos espíritus que sean positivos y evitar que entren los negativos. De alguna forma, seguimos manteniendo, aunque sea de esta manera a veces muy festiva, la tradición de que tenemos que estar en contacto con los muertos. Es que, de hecho, ahora que lo nombras, en la antigua Roma había una festividad que era muy similar a lo que es, digamos, el Día de Todos los Santos, ¿no? Que era el Mundus Patet. O sea, el Mundus Patet, en la antigua Roma, era un rito, una creencia que estaba relacionada estrictamente con la puerta simbólica entre, bueno, una entrada al inframundo, y que permitía que las almas de los muertos, los llamados manes, regresaran temporalmente al mundo de los vivos. De hecho, la expresión Mundus Patet significa literalmente mundo abierto, y hacía referencia a un lugar sagrado llamado Mundus Quereris, de Ceres, que, bueno, creían los romanos que era un punto de conexión directa entre nuestro mundo, el mundo de los vivos, y el de los muertos. Que de hecho este lugar estaba consagrado a Ceres. Ceres, que es la diosa Deméter griega, que antes hemos nombrado, que además de la diosa de la fertilidad, también era la guardiana de las almas en el inframundo. Pero es curioso como está todo relacionado, ¿no? Los misterios de Eleusis, el Mundus Patet, ahí está Deméter también, ¿no? Y bueno, lo que se creía es que durante esos días, que por cierto eran en noviembre también, el Mundus se abría y las almas de los difuntos podían volver temporalmente al mundo de los vivos. Y bueno, a ver, esos manes en principio eran espíritus protectores. Y bueno, se pensaba que si se realizaban los rituales apropiados y se les trataba con respeto, pues de hecho te podían dar hasta, digamos, energías positivas, podían traer prosperidad, protección a sus descendientes, pero si se les ignoraba o si no se realizaban, digamos, los rituales adecuados, pues sí que es verdad que podían volverse hostiles y podían traer desgracias. De hecho, eran unos días donde en Roma, por ejemplo, las lupanares se cerraban y donde quedaban prohibidas ciertas actividades. Todo para evitar que los espíritus se enfadaran, ¿no? Correcto, correcto. Realmente curioso y realmente, bueno, interesante esa conexión incluso temporal con las festividades que ahora mismo se van a ir realizando y que también tiene que ver con esta apertura del mundo en la antigua Roma. Seguimos hablando de fantasmas y he leído por ahí que en la antigua Roma temían poderosamente al fantasma de los niños y también a la de las mujeres que habían muerto en el parto. ¿Esto por qué se produce? Se produce porque, a ver, un alma de un niño, o sea, realmente era un mane también. Era como esos manes que aparecían en el Mundus Patet, no dejaba de ser un mane. Entonces, claro, los fantasmas de personas que no recibían un entierro adecuado
o que morían de una forma violenta o prematura, pues eran temidos. En el caso de los niños, la preocupación era mayor porque se creía que las almas de aquellos que morían jóvenes sí que podían quedar atrapadas en el mundo de los vivos y de los muertos al no haber cumplido ese ciclo vital. Entonces, los espíritus conocidos como los lémures o las larvae, pues eran vistos como inquietos, como he dicho, y potencialmente malignos, ¿no? Sobre todo en el caso de niños. Descubriendo todo este mundo espiritual, extraño, curioso, que tiene que ver con esta fascinante parte de nuestra historia, y quizá cambiando un poquito de ambiente y con la cuestión de los fantasmas un poquito aparte. Antes nombrabas esos misterios eleusinos que eran como rituales, y esto me recuerda a ciertas sociedades secretas. Había sociedades secretas en esa época que, bueno, pues de alguna forma, no sé si decir eso de movían los hilos en ese mundo en donde vivían. Realmente no está probado que hubieran este tipo de sociedades como hoy en día pensamos en los masones, ¿no? Ese tipo de sociedades. Lo más parecido serían realmente los misterios de Eleusis, pero no hay constancia de que hubieran, digamos, sociedades extragubernamentales que movieran los hilos del mundo conocido. También estaban, aparte de los misterios de Eleusis, había más misterios. Estaban los misterios órficos también, ¿no? Que eran otra sociedad mistérica basada en las enseñanzas y poemas atribuidos al poeta Orfeo. Era un culto centrado en la creencia de que la inmortalidad del alma, bueno, sí, de que el alma era inmortal y también en la reencarnación, al igual que los misterios de Eleusis. Y también había más misterios, como los misterios dionisíacos, que bueno, que eran culto al dios Dionisio, al dios del vino, ¿no? Y el éxtasis, que también incluía ciertos ritos mistéricos de los cuales poco conocemos, ¿no? Pero que sabemos que se centraban en el éxtasis ritual y en la transformación espiritual. Pero claro, esos cultos que tuvieran ese poder como para manejar los hilos, y más en un mundo donde a nivel estatal estaban tan fragmentados, ¿no? Y cada polis tenía su forma de hacer las cosas, pues es más difícil de creer. Prácticamente para terminar, hay otro arquetipo que ha llegado hasta nuestros días y que además hemos visto incluso en el cine en muchas ocasiones bajo diferentes perspectivas, y que tiene que ver con ese tránsito del espíritu hacia el otro lado. Y quizá esa laguna Estigia, ese barquero de Caronte, sea uno de esos iconos griegos que sigue manteniéndose muy vivo a pesar del tiempo, ¿verdad, Denis? Exacto. En la antigua Grecia, la creencia en la vida después de la muerte y el tránsito del espíritu hacia el otro lado, ¿no? Digamos que formaba parte esencial de su visión del mundo. O sea, los griegos creían que tras la muerte, el alma emprendía un viaje hacia el inframundo, que como he dicho antes estaba gobernado por el dios Hades, y que bueno, no era un tránsito inmediato ni sencillo. O sea, era un viaje que estaba lleno de desafíos y de figuras míticas, ¿no? Que ayudaban o impedían el paso del difunto al más allá. El primer obstáculo del viaje hacia el inframundo era el cruce, como dices, del río Estigio, de la laguna Estigia, que era uno de los 5 ríos que separaban el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Era un río mítico, de aguas sombrías y oscuras, peligrosas, ¿no? Y que era el más conocido del inframundo. Y que, bueno, cruzarlo era esencial para alcanzar el objetivo final, ¿no? Luego, para cruzar el río, el alma debía pagar al barquero, a Caronte. Caronte era quien te transportaba, ¿no? Entonces, en los ritos funerarios, que hemos dicho que eran muy importantes, los griegos colocaban una moneda, generalmente pues en el óvulo, un dracma, se colocaba en la boca o sobre los ojos del difunto para pagar este viaje. Y si el difunto no tenía esta moneda, o si su entierro no era realizado correctamente, pues el alma quedaba a orillas del río, en ese limbo. Esperando entre dos mundos. Luego, una vez se cruzaba el río, el alma llegaba a lo que se conoce como los campos asfódelos, que ahí iban las almas, digamos, ordinarias. Era un lugar intermedio entre el inframundo, donde esperaban antes de ser juzgados, o los campos elíseos, ¿no? Que era el paraíso. Y bueno, pues podías ir, si eras un alma ordinaria, un alma sencilla, como digo, a los campos asfódelos. Si no, podías ir también al Tártaro, que era un lugar de tormento donde eran enviadas las almas de los criminales o de los enemigos de los dioses, los poco devotos, ¿no? O gente que había tenido pues unos principios cuestionables. Y luego los campos elíseos pues eran paraíso reservado para los héroes, la gente virtuosa o aquellos que simplemente estaban favorecidos por los dioses.